Years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops, writing on the skyline. All the air is gone now. Tell them I was happy and the heart is broken. All my scars are open. Tell them all I got one thing. Impossible, impossible, take caution when it comes to love. I did. Katsuro observaba todo desde las alturas junto a las otras tres entidades ya mencionadas anteriormente, pero a este punto ya sabía que ese ejército no supondría ningún problema contra Shido, no por nada fue elegido como sucesor a Dios de la Destrucción. ¿No lo ven más motivado esta vez?, dijo Katsuro entre unas leves risas en lo que seguía viendo toda la pelea, o mejor dicho la masacre que estaba ocurriendo en esos mismos instantes, y con el tiempo ya solo quedaban algunos de pie de lo que 10 minutos atrás fue un ejército. Eso indicaba entonces que ya era su turno, así que se dispuso a descender alejándose de los otros tres no sin antes decir algunas palabras. Siento que esta será la última vez que los veré, así que me despido de ustedes, aunque seguramente no fue lo más grato para ustedes mi existencia, yo sí disfruté de su compañía, dijo Katsuro con cierto tono de nostalgia, algo que realmente no era propio de él. Sin embargo no esperaba respuesta alguna, así que se alejó sin más y pronto volvió sus pies al suelo. Entonces se preparó para lo que estaba por suceder, poniendo una expresión más seria. Comenzó a caminar en dirección a Shido. En su camino un poco de oscuridad abandonó su cuerpo y se puso sobre su cabeza, tomando la forma del mismo topo que usó para el secuestro de Akuma. Bien amiguito, tomaré prestada tu ayuda. En aquel momento un relámpago iluminó el lugar, el agua fría de lluvia caía más fuerte, el aspecto de Shido, a decir verdad, ya su torso estaba al descubierto con algunos rasguños, pero lo más distintivo era que estaba bañado en sangre desde su cabellera hasta los pies, estaba aquel líquido rojizo y brillante. Sus ojos carmesíes emitían aquella luz desde su posición, donde estaba en la cima al parecer de una pequeña montaña de cadáveres. Al ver cómo Katsuro se empezó a acercar el silencio y los pocos supervivientes se alejaron a un punto seguro, o eso parecía, ya que sabían que aquellos dos eran verdaderos demonios. En el segundo relámpago, Shido desapareció de su lugar y apareció enfrente de Katsuro en silencio, dejando que el ruido de la lluvia era el único sonido que había. Su rostro manchado de sangre y esa mirada fría, realmente demostraba su molestia. Dámela. Fue su voz, bastante tranquila, pero de cierta forma inquietante. Katsuro dejó de caminar en cuanto Shido se posicionó enfrente suyo y con una expresión seria no muy común en él respondió: imagino que a este punto ya has recuperado tus recuerdos y sabes que no lo puedo hacer a menos que aceptes tu destino, pues ese es el objetivo de todo esto. Has de saber que nunca estarás en paz si no aceptas. Sus puños empezaron a apretarse y el lugar empezó a temblar. Ciertamente sus recuerdos volvieron y recordaba el por qué le pusieron este castigo. Cállate, esto no estuviera pasando, si en primer lugar tú iniciaste esa guerra y además aceptar esa mierda de puesto no me dejará tenerla. Su expresión cambió de fría a una totalmente de ira, pero no fue el único cambio, ya que su zona baja de espalda hizo que a los espectadores que la vieron temblaran del miedo y se alejaron más, ya que una cola peculiar se movía en la parte trasera de Shido, moviéndose de un lado a otro. Katsuro, tras oír aquella respuesta, soltó un suspiro pesado, entendiendo que la decisión de Shido no cambiará por más que insista. Entonces no había otro modo que resolver todo esto por la fuerza. De acuerdo, entonces así serán las cosas. Visualmente Katsuro no se veía igual de imponente que Shido, pero era atemorizante a su manera cuando activaba su poder.
Algunos rastros de oscuridad comenzaron a envolver su cuerpo y el ambiente se puso aún más agresivo de lo que ya era. La caída de rayos acompañado del rugido de los truenos ahora eran más frecuentes, incluso la lluvia se intensificó. Por sí solo el lugar ya se había vuelto peligroso para cualquier otra criatura viviente, pero allí en medio de todo estaban aquellos dos. Entonces Katsuro fue el primero en moverse dirigiendo un golpe hacia el rostro de Shido. Tan solo la acción de mover su brazo provocó una fuerte corriente de aire en la dirección a donde lanzó su ataque, dando así el inicio a lo que probablemente sería la batalla más grande de toda esta historia, al mismo tiempo probablemente la última. Si te gusta esta clase de contenido, no olvides suscribirte y compartir, además de darle like. Imágenes y música, todos los derechos a sus respectivos creadores. Capítulo 10. Un adiós amargo y el final de un Uroboro. Ante los ojos de los demás que pareció un bulto de tierra se levantó. Michael y los demás creían que al menos ese golpe debió acabar con todo, pero qué mal hacían al pensar eso, puesto que al parecer cuando fue disminuyendo el polvo por las fuertes ventiscas de aire, se distinguieron dos siluetas. Shido sin problemas detuvo el golpe que estuvo a punto de golpearlo y en el lugar se veía un gran cráter que se creó ante tal fuerza demostrada de ambos. ¿O me negarás que fue tu maldita culpa que Akio haya muerto? Fue un grito que escucharon todos. Los orbes de Shido destilaban suavemente un líquido rojizo que a pesar de estar bañado del mismo tono, se podía percibir cómo brotaban esas lágrimas. De pronto un golpe más lento que el de Katsuro se vio, pero nada era lo que aparenta, ya que el puño de Shido tenía más potencia que el de Katsuro y eso para aquellos dos, que estaban casi al mismo nivel, era evidente. Al parecer Katsuro preferiría velocidad en cambio de fuerza, pero del otro lado Shido estaba determinado a terminar todo de un solo golpe. Ante el inminente golpe Katsuro se mantiene en su lugar recibiendo el fuerte impacto que por la onda expansiva que generó terminó aumentando el tamaño del cráter, además lo hizo retroceder un poco. Al parecer había aguantado el golpe pero solo hasta cierto punto, pues termina escutiendo sangre dándose a notar que si bien no había sido suficiente para vencerlo, sí fue suficiente para dañarlo considerablemente. Aún así firmemente se mantiene de pie mientras limpia la sangre de su boca con su antebrazo. De hecho fui yo quien la mató. Pero no importa, ¿verdad? A fin de cuentas ahora tienes un nuevo amor, ¿o tenías? Se acerca un poco y comienza a lanzar varios golpes rápidos consecutivos, apuntando a puntos vitales aún sabiendo que era inútil. Ya estaba consciente de que ahora había una brecha que los separaba a ambos en poder estando él por debajo. Ante los golpes, Shido no respondía, pareciendo que Katsuro estaba teniendo ventaja ante los golpes que recibía, pero una oración en la mente de Shido resonaba. ¿Tenías? Él no tenía conocimiento de la reencarnación de Akio, por ende su mente estaba perdida y su cuerpo sangraba a cada golpe que recibió, cosa que hizo suspirar a los demás líderes, Michael, Lucifer y el ángel de la muerte, puesto que veía que otras se repetía lo mismo, pero ante el último golpe que iba a su corazón por parte de Katsuro, el puño fue detenido por Shido. ¿Mataste a Akuma? Poco a poco el poder de Shido fue incrementando, mientras que un pelaje rojizo de nuevo aparecía en los antebrazos y torso de su cuerpo, empezaron a emerger. Cosa que era distinta a las demás veces. Mataste a Akuma. Ahora se vio claro el cambio de las demás, reclamaba por alguien diferente que no fuera Akio. Esa energía y poder se desprendió de golpe, aún sometiendo a Katsuro de su mano solo con su fuerza física, intentado hincarlo, con eso solamente imponiendo su autoridad sobre él. Era clara su diferencia de poderes. Emplea una gran resistencia para evitar ceder por completo contra la fuerza física y poder de Shido. La presión que hace el poder contrario termina hundiendo aún más el lugar. Aún así mantenía un rostro tranquilo como si nada le preocupara. Además el topo que estaba en su cabeza terminó volando hacia atrás anteriormente por las ondas expansivas de los golpes, pero era seguro de que estaba bien. ¿Quién sabe? Intenta averiguarlo.
respondió Katsuro con tranquilidad. Acto seguido su cuerpo pierde su forma física, convirtiéndose en oscuridad para apartarse de esa manera del cráter y de la presión del poder de Shido. Estando más seguro vuelve a tomar su forma física e inmediatamente entre sus manos crea una esfera de energía demoníaca que lanza hacia Shido. En caso de impactar se liberaría una explosión que podría ocurrir fácilmente a algunos kilómetros. Al ver que se perdía la forma de Katsuro, no se sorprendía, al perderlo de sus manos y sin mirar el ataque de Katsuro, solo se veía el eminente ataque que deslumbraba el panorama de la situación. Sin embargo, una de sus manos tomó el ataque, que poco a poco calcomían sus manos. «Voy a matarte». Su grito sonó como una bestia y regresó el ataque del mismo Katsuro, pero con más potencia, tanto que el cielo parecía que se partiría ante ese ataque. Aunque parecía básico, ante la fuerza de Shido lo duplicaba o triplicaba cada vez más. Si bien Katsuro se veía superado en fuerza, aún contaba con algunos trucos que podrían sacarlo del apuro. Sin preocuparse pensó una forma de esquivar el ataque sin problemas. Justo cuando estuvo a punto de impactar mencionó algunas palabras para sí mismo: Doppelganger. Katsuro desaparece simplemente sin dejar rastro y el ataque pasa de largo impactando en otro lugar, mientras que pasado un segundo Katsuro reaparece en una zona segura junto a otros 4 clones suyos que se dispersan tomando lugares diferentes. Los clones permanecen en sus respectivos lugares y Katsuro original vuelve a lanzarse al ataque a una gran velocidad con la intención de dar varios golpes al mismo tiempo con una gran velocidad y precisión en puntos vitales, con el extra de rodear sus puños en energía demoníaca para hacer más letales los impactos. «Mátame entonces», se escuchó decir justo cuando lanzaba los golpes. Ante las técnicas de Katsuro, solo se miraba un Shido más furioso ante eso, y poco después al recibir los primeros golpes, gritó con furia: «Te mataré entonces». Vocífero y sus ojos carmesí, se movía a todos lados, sin importar dónde estaba Katsuro, logrando su objetivo, localizando a Katsuro y con fuerza logró capturar la mandíbula a el original y lo impactó en el suelo. Los ojos de Shido se miraban con rabia, aquellos ojos que no se le quitaban de encima a pesar de su daño físico. Aún no lo pudo poner en contra las cuerdas, puesto que la energía se empezaron a convertir en llamaradas distintas que alcanzaron 3000 grados de calor. Los clones no estaban allí de adorno. Cuando fue capturado por Shido, inmediatamente intercambió su posición con uno de sus clones, haciendo que aquel sufriera los daños dejando al original ileso. Poco después nuevamente junta energía demoníaca entre sus manos, esta vez una gran cantidad de energía que comprimió en tan solo una esferita. Los clones imitaron la acción y lanzaron al mismo tiempo las esferitas hacia Shido, las cuales liberaron 4 explosiones devastadoras al mismo tiempo, dejando varios cráteres y una gran cantidad de humo negro que se fue dispersando rápidamente con la lluvia y el viento de este clima, que no hacía más que empeorar por el desequilibrio que provocaba el choque de poder de ambos. El clima se volvió tan agresivo que ahora se formaron tornados en zonas cercanas, dando así un inicio a una gran tormenta eléctrica. Claro que no pienso dejártelo tan fácil. Aquel humo espeso negro por el viento del clima, dejaron ver en la misma posición a Shido. Sus alas lo protegían como en un capullo y después se estiraron a lo largo, mientras aquellos ojos destellantes veían al original. «Hermanito, deja traer a una vieja amiga». Sus pasos empezaron a dirigirse al original y de su mano se veían pequeños rayos saliendo de esta. Al poco tiempo apareció aquella arma hermosa, la espada que podía manipular energía pura y negativa. «Esto será tu fin, y si no quieres eso». Se detuvo en unos cuantos pasos frente a él, mientras sus alas se extendieron y poco después desaparecieron. «Dámela y vivirás». Comenzó a reírse tras oír esas palabras. Así estuvo por algunos buenos segundos hasta que su expresión seria volvió. ¿Es esto en serio? No lo puedo creer. Entonces aceptaré agradecido esa oportunidad que el gran Shido me da. ¿Esperabas que dijera eso? Ahora mismo ya no temo por mi vida. Además, darte que... Si la quieres, deja de hablar y actúa de una vez.
Sin darle oportunidad de terminar otra frase, el filo de la espada ya estaba rozando sus ojos, pero además de eso en los clones restantes solo se vieron, que ante los ojos atónitos de los espectadores como finos hilos de una luz celeste pasaban varias veces por ellos. Acto después unos explotaron sin hacer un escándalo y otro, sus cuerpos se vieron caer en pedazos. Es lo que voy a hacer. No dijo más, aún teniendo el filo de la espada en las pupilas de Katsuro para después, solo Katsuro sintiera un dolor que poco a poco, se empezó a hacer grotesco, era el puño libre de Shido quien había conectado un solo golpe que parecía no tener potencia, pero era todo lo contrario ya que, se podía sentir como sus órganos se destruían, internamente. Tras recibir el golpe retrocedió varios metros hacia atrás, al detenerse de alguna forma con sus pies firmes en el suelo, escupió una gran cantidad de sangre, durante ese momento no podía hablar por el daño que recibió internamente en sus órganos, y pasó un tiempo para que volviera a recuperarse. ¿Eso es todo? ¿Te estás conteniendo? ¿Por qué razón? Mencionó Katsuro limpiando la sangre restante de su boca. Mi objetivo es otro. Nuevamente se acercó de un momento a otro, se veía como se mecía la espada. Es simple, no te das cuenta. Hacerte sufrir. Y además destruir a Hanako en tu mirada. A cada paso que daba sus ojos reflejaban ira y sarcásticamente ironía, puesto que él parecía más a el destructor además de que una suave sonrisa se tornaba en sus labios. Primero te mataré a ti o a Hanako. Le preguntó, seguía insistiendo ya que por lo que vio Katsuro, le tenía aprecio, a su manera evidentemente, pero quería devolverle el favor que hace tiempo le hizo él. En mi estado actual no es algo que pueda evitar, evidentemente ya estoy muy por debajo de ti. Pero si piensas que te tengo miedo estás muy equivocado. Esta vez toma una posición más ofensiva, mientras que para sí mismo comienza a susurrar algunas palabras en un idioma distinto al que estaban usando en su conversación. A medida que mencionaba esas palabras, se va notando un incremento en su poder y en un determinado momento desaparece de la vista de todos, el lugar en donde estaba hace una milésima de segundo de hunde formando un gran cráter. Milésimas más tarde se posicionó frente a Shido, golpeando su pecho con la suficiente fuerza para dañarlo desde el exterior y con la onda expansiva que se genera por el impacto atraviesa su cuerpo dañándolo también internamente. El impacto fue inevitable, ante los ataques el humo no se hizo esperar, cuando se fue disminuyendo se veía aquella escena, Katsuro atravesando a Shido con la mano. ¿A quién le hablas? Preguntó con duda, la sangre de su boca salió con un breve chorro de sangre, no escupió o no vomitó, en realidad estaban bastante tranquilo como si no le hubiera pasado nada. ¿Acaso quieres que te mate de una vez? ¿O más bien esperabas esto? Escupió un poco de sangre en el antebrazo, que el brazo de Katsuro lo atravesaba. En verdad me decepcionas, tú lo has dicho, ya estamos en ligas diferentes, ni siquiera me voy a transformar para matarte. Su voz parecía ya más triste, y ahora atacó él, en forma de un golpe de gancho atravesándolo ahora él con facilidad, pero ¿cuál sería la expresión de Katsuro? Reúne su energía en la palma de su mano derecha con la intención de volverlo una especie de objeto cortante para cortar el brazo de Shido, después se saca el restante lanzándolo hacia un lado, mientras que el daño se cura en solo algunos segundos. Entonces mi objetivo por esta vez al menos será obligarte a transformarte. Su poder seguía incrementando con cada segundo que pasaba, al igual que su fuerza física y resistencia, así iba acortando poco a poco la brecha que los separaba y sin perder tiempo, devolvió el golpe atravesándolo también usando su mano, concentrando su energía en ese punto haciendo más fácil su cometido. En un par de segundos el brazo se conectó, como la primera vez dejando que el puño de Katsuro lo atraviese y reía de forma sarcástica, mientras su boca esta vez escupió sangre manchando a Katsuro. Eres un idiota, hermanito. Gritó Shido y esta vez, al tenerlo cerca empezó a liberar una gran cantidad de poder, al mismo tiempo que caían rayos alrededor de los dos, indicando que su poder iba en aumento, dejando en claro que aunque Katsuro subiera su nivel, Shido iba a superar para humillarlo más.
esta vez con un solo golpe. Dijo Shido, gracias a que Katsuro se distrajo y aún lo atravesaba con el puño, pudo conectar un golpe potente en la cara de Katsuro, pero la potencia fue tanta que al impactar, Katsuro sintió que le iba a arrancar la cabeza. Y eso hizo retroceder a Katsuro y su pecho se degeneró, además de que su cuerpo se degeneró las heridas que tenía, como si no hubiera peleado aún. Jajaja, hermanito, esta vez nadie te salvará. Retrocede algunos metros tras el impacto, parecía que todo estaba perdido pero aún estaba de pie y para sorpresa de todo su poder da un salto increíble igualando al poder de Shido en un instante, mientras que un aura de oscuridad cubría su cuerpo. En tan solo un instante volvió a posicionarse frente a Shido, golpeando con gran potencia el rostro de aquel haciéndole retroceder varios metros, pues obviamente no se iba a esperar ese incremento de poder abrumador, sin embargo aunque fue capaz de cortar toda la brecha que los separaba solo era momentáneo, pues a diferencia de Shido Katsuro, estaba quemando hasta lo último de su energía con tal de alcanzarlo. Hermanito, solamente en tus recuerdos. Volvió a acercarse a Shido a gran velocidad, esta vez dándole varios golpes consecutivos, todos y cada uno con un gran poder destructivo, pues estaba concentrando toda esa gran energía en sus puños, lo que lo hacía varias veces más letal, tanto que las ondas expansivas fueron dispersando a las nubes, hacían temblar la tierra al igual que crear grandes cráteres, al menos podía estar seguro de haber causado un buen daño, pero toda esa potencia se fue reduciendo con el paso de los segundos, volviendo cada vez a estar más por debajo de Shido. Nunca se defendió ante los ataques de Katsuro y solo se veía como Katsuro tenía mucha ventaja, cosa que Michael, Lucifer y el ángel de la muerte pensaron que ya se había terminado todo, pero en el último golpe que iba a su cara. Todos quedaron en shock, puesto que vieron que el brazo de Shido traspasó el estómago de Katsuro y en su mano se veía una especie de esfera oscura. Si así es, a pesar de que eres el mayor que yo. Fue su voz nostálgica y de repente los tres seres vieron más impactados, como las cadenas que invocaban atravesaron el pecho de Katsuro, pero en realidad atravesó sus 6 corazones y emanaba esas llamaradas moradas, las cuales muchas veces eran las mismas que decidían a dónde iban cada alma. Además que impedía el regenerar corazones órganos de demonios, al igual que los ángeles. Yo siempre te he querido, idiota. Su voz poco a poco se fue quebrando y destruyó la esfera, la cual brilló momentáneamente y después se vio como una Anaku malherida caía al piso, dejando ver aquella escena en los cielos. Simplemente Shido cumplió sus palabras, lo iba a matar, y al ver que él solo se descuidó, aprovechando esa mínima oportunidad para ya no alargar más esta pelea. Eres un idiota. Su voz se quebró más mientras retiraba su mano de su estómago, pero las cadenas aún permanecían en su posición con aquellas llamaradas moradizas, dejándolo suspendido aún en el aire. Ante la vista atónita de los presentes, todo indicaba que había terminado dicha pelea, y por próximos 30 segundos, hubo un silencio sepulcral donde nadie hizo nada, ni un ruido, ni un movimiento, todos habiendo dado por terminado todo este asunto, ya que no veían posible a que Katsuro sería capaz de sobrevivir a eso, pero cuando todo parecía haber terminado el cuerpo de Katsuro se movió, sus dedos ligeramente se movían y su boca ensangrentada intentaba decir algo hasta que poco después consiguió formular unas palabras con un fuerte grito que oyeron todos. Tisia Sois. Su cuerpo repentinamente recibió un incremento masivo de energía que no era ni demoníaco ni celestial, además aquella energía emanaba tanto calor que derritió las cadenas que atravesaban su cuerpo y sus corazones volvieron a regenerarse al igual que todas sus heridas, pues al parecer Shido olvidó una pequeña cosa, aunque en su cuerpo predominaba el poder de los demonios, también poseía poder celestial en una pequeña cantidad que fue lo suficiente para evitar que su regeneración fuera por completo anulada por las cadenas, pospuesto su cuerpo volvió a absorber a Anaku para salvaguardar su vida de lo que estaba por suceder. Tras ese hecho de momento inexplicable, Katsuro se puso firmemente de pie y caminó hacia Shido tomándolo por el cuello. Dije que al menos mi objetivo iba a ser mínimamente obligarte a transformarte, cumpliré al menos ese objetivo antes de partir.
Para ese momento su poder superó con creces al de Shido y se podía notar por el calor que emanaba su cuerpo, que superaba varias veces los milésimo, tanto así que el calor llegaba hasta donde estaban las otras tres entidades. Y tomando a Shido aún por el cuello, lo impactó fuertemente contra el suelo, liberando una explosión y una gran onda expansiva que generó un cráter de varios kilómetros. Ahora también colocó su segunda mano en el cuello de Shido, presionando fuertemente y como emanaba calor por la gran cantidad de energía en su cuerpo, estaba quemando también el cuello de Shido con sus manos. No solo su cuello, sino que también el resto de su cuerpo por la cercanía, quería obligarlo sí o sí a transformarse. Sus dientes se apretaron mientras sus ojos brotaban aquel líquido rojizo, puesto que Katsuro su hermano no se daba por vencido las quemaduras del cuello a pesar de manejar el fuego, parecía Cal comerle el cuello, en cambio los presentes aún estaban sorprendidos por lo que estaba pasando, y más porque Finn lo logró someterse con facilidad, cosa que antes no pasó en los encuentros anteriores. El lugar nuevamente empezó a hacerse estragos, ya que esta vez Katsuro hizo llegar al límite a Shido, los relámpagos cayendo al suelo nuevamente se hicieron presentes, el pelaje que cubría su torso se empezó a esparcir cada vez más, su cola que antes era de un tamaño promedio empezó a cambiar de color al igual que en sus ojeras, se pintaba una línea amarilla y sus ojos estaban cambiando brevemente a un amarillo intenso. Una energía y una presión desconocida apareció de repente aquel pelaje empezó a pintarse de un color carmesí al igual que su cola y para finalizar un grito intenso que aturdió a los presentes, indicaba el principio del fin. Las cadenas celestiales aparecieron en todo su cuerpo, su maldición desde aquel día, esas cadenas que a pesar de que fueron derretidas, allí estaban adornando su cuerpo de nuevo y con el grito, o más bien rugido de una bestia enfurecida, provocando el levantamiento en el suelo donde se encontraba aparecieran pilares de llamaradas, carmesí y moradizas salieran del suelo, alcanzando 5 milésimo grados. Ya que en el cuero de Shido las llamas que poseía eran monarcas o más bien primordiales, no eran un fuego común y al transformarse, por la ira perdía totalmente el control sobre todo. Katsuro se apartó una vez que Shido se transformó, ya había logrado su cometido, pero ahora el problema era que con esa transformación Shido aparentemente perdió el control de sí mismo, por lo que seguramente se avecinaba una gran destrucción para la que se estaba preparando, pero no sabía cuánto más iba a resistir, ya volvió a ser superado en poder nuevamente, aunque la brecha no era tan grande su energía no iba a durar demasiado, pero al menos serviría para soportar algunos intercambios de golpes. Aquí te espero, no te distraigas con nada más, aquí estoy. Shido gritó fuertemente para llamar su atención y evitar que se fuera a otro lado. Al levantarse, poco a poco vio con rabia a Katsuro y después sonrió suavemente, mientras aquellas enormes llamaradas se concentraban en su palma creando una esfera de un tamaño promedio, pero donde estaba apuntando era una dirección diferente. Al poco tiempo un destello entre un color moradizo y rojizo salió disparando a un pueblo, pero en un segundo un golpe potente sacudió el rostro de Katsuro, mientras se le veía una gran sonrisa en su cara. Los presentes al ver el ataque tanto Michael y el ángel de la muerte quisieron detenerlo, pero fue inútil ya que al poco tiempo se vio una gran explosión a la lejanía. Maldita sea, esto ya se salió de control, comentó Lucifer al ver como de un golpe, a pesar de que se veían parejos los dos individuos, Katsuro se vio saliendo volando destruyendo árboles alrededor. Su resistencia actual le permitió resistir el golpe sin mucho, por lo que se pudo reincorporar rápidamente volviendo al encuentro contra Shido, devolviéndole el golpe aunque sabía que poco o nada podía hacer, además su energía comenzó a desvanecerse desde ese momento por cada segundo que pasaba, ahora sí incrementando de nuevo la brecha en poder que había entre ambos, así que por los próximos segundos hubo algunos intercambios de golpes más, en donde claramente ya se iba viendo superado cada vez más, pero al menos se encargaba de mantener la atención de Shido solamente en él, y al final ambos terminaron en una especie de forcejeo en donde empujaban con todas sus fuerzas mientras chocaban la palma de sus manos. Claramente Katsuro estaba sufriendo un arrastre de cientos de metros hacia atrás mientras que su cuerpo iba sufriendo quemaduras por las flamas de Shido. Ahora mismo ya nadie era capaz de detenerlo, así que solo le quedaba usar un último as para hacer que Shido vuelva en sí.
ya es suficiente, o Akuma se pondrá triste, o mejor dicho Akio. Aquella sonrisa que marcaba su rostro, esa emoción por destruir cosas que el poder le estaba dando, se vio interrumpida por las palabras de Katsuro, puesto que sus pasos de aquel arrastre que lo llevaba por el lugar lo detuvo, y esa sonrisa se desvaneció lentamente, aunque su fuerza no disminuyó por el agarre, al parecer le afectaron esas palabras. Akuma Akio, esos dos nombres resonaban en su mente, o lo que le quedaba de conciencia, ¿cómo que Akuma es Akio? Esa pequeña surgió en su mente, dado que él no sabía esa parte, el calor de sus llamas poco a poco fueron disminuyendo, pero se vio como hizo un gesto de molestia, soltando las manos de Katsuro. Y en un rápido movimiento lo tomó de cuello con furia y lo estrelló en el piso, pero al momento de verlo a los ojos el ojo dominante de Shido se veía que parpadeaba suavemente, a un tono azulado celeste, evidentemente todo lo de él mostraba lo contrario, pero sus ojos demostraban sus sentimientos o lo que sentía en aquel momento, como intentando volver en sí. Katsuro colocó ambas manos sobre el brazo de Shido y usando toda la fuerza que le quedaba pudo soltar el agarre en su cuello apartándose rápidamente unos 5 metros. Akuma sigue viva, solo está inconsciente, sus palabras fueron interrumpidas pues terminó vomitando una gran cantidad de sangre, posteriormente cayó de rodillas. Creo que ya he llegado a mi límite, haciendo un esfuerzo más se volvió a levantar caminando un poco hacia una roca cercana en donde se sentó apoyando su espalda en la roca, en cuanto a Shido ya no había por qué preocuparse, pues con eso iba a ser suficiente para que volviera en sí y controlara ese poder. No sé si vayas a estar lo suficientemente cuerdo para entender lo siguiente, pero, tose volviendo a vomitar una gran cantidad de sangre. No te sientas mal si muero, al final de cuentas yo soy el causante de todo lo que les pasó, además para empezar yo nunca crecí con ustedes, en un inicio solamente eran ustedes dos, luego de que crecieron lo suficiente me crearon a mí, creo que intentaron replicar tu poder varias ocasiones con la intención de que hubiese más de un candidato a sucesor del dios de la destrucción, pero evidentemente no resultó hasta que me crearon a mí, tampoco pudieron replicar tu poder, por eso predomina más el poder demoníaco en mi interior, si bien no era perfecto no me desecharon como los demás, pues al parecer vieron cierto potencial en mí, si bien no era candidato a ser un sucesor, me dieron utilidad en hacer que fueras despertando todo el potencial que tenías, y desde ese momento se ha repetido una cosa tantas veces que perdí la cuenta, usar a Akio para despertar tu furia para que así pelearas. Tú no eras agresivo, eras un alma demasiado pura como para buscar conflicto, así que tenía que forzarte a pelear para que fueras despertando tu poder mientras mataba tus emociones, lo último no lo logré, sigues siendo alguien demasiado puro, mientras hablaba algunas veces fue interrumpido por la tos, pero aún tenía varias cosas más que decir, en eso su cuerpo comenzó a brillar ligeramente. En todas las veces que se repitió ese proceso Akio nunca murió, todo lo arreglaba después borrando tu memoria y la de Akio, pero en las últimas veces ya no pude borrar tu memoria por completo porque superaste mi poder. Esa es la razón por la que tus recuerdos están a medias, pero mucho más antes de eso, casi en los inicios modifiqué sus recuerdos para hacer como si yo hubiese crecido con ustedes como su hermano, al inicio yo no tenía personalidad, fue gracias a convivir un poco con ustedes que fui desarrollando una, eso me hizo dar cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no podía dejar de hacerlo, porque mi existencia ya no tendría sentido, tampoco comprendido que ustedes sentían el uno por el otro hasta que, en cierto momento conocí a dos pequeñas criaturas que estaban heridas, por alguna razón decidí ayudar, aunque quizá mis métodos no fueron los mejores, no se me ocurrió nada más que convertirlos en demonios, tampoco podía contar contigo Akio en ese momento estábamos en punto es que al conocer a esas dos pequeñas criaturas, pude sentir emociones distintas a las que conocía, si bien no es como lo que tú y Akio sienten, yo sentí un gran aprecio hacia ellos de otro modo, así que ahora tenía una razón egoísta para hacer que esto siguiera repitiéndose lo más posible, para tener el mayor tiempo posible con ellos dos, mi familia,
porque estaba seguro de que una vez cumplido con mi papel me iban a desechar, por lo que comencé a alegrarme cada vez que te negabas a ser el sucesor, y parece que el señor Bills se dio cuenta, ya que esta vez hubo algo distinto. La muerte de Akio, que renació como Akuma, desde esa vez varias cosas han sido diferentes, así que decidí aprovechar este cambio para terminar por fin mi papel. Eso contradice lo dicho por mí antes, pero es que ahora tomé esa decisión porque pienso que es lo mejor para todos, para mí, para ti, y para a quienes aprecio, ya que como demonios dudo que a mi lado, dudo que sean, en resumen, tanto Akio como yo somos medios para convertirte en dios de la destrucción. Esto Akio no lo sabe, solo yo. Aún así el amor que nació entre ambos sí es real, pues a pesar de todo siguen amándose con todas sus fuerzas. Yo no puedo competir contra eso, y ya estoy cansado de todo, y de mi egoísmo. Su cuerpo ahora brillaba con más intensidad, como si algo estuviese a punto de pasar. Jajaja, ahora que lo pienso, al borrarme la memoria a mí mismo la última vez desarrollé una personalidad muy graciosa. Te dije varias veces que yo no seguía órdenes de nadie a diferencia tuya, pero qué ironía, realmente era todo lo contrario. En fin, oye, aunque no esté en mi derecho, antes de partir quiero pedirte un favor. Shido al inicio se veía molesto, y al verlo sentarse y acostarse en la roca, su intención era acabar con todo de una vez, pero sus pasos cedieron, al escucharlo hablar, y su ojo dominante poco a poco regresaba de aquel tono a su lado, escuchando cada palabra que cada vez lo confundía más. Y por primera vez algo extraño sucedió, aquella mezcla de sentimientos: odio, rabia, tristeza, alegría, desagrado y amor, causaron un efecto curioso en Shido, ya que su ojo dominante empezó a pasar por cada color como si fuera un arco iris que iniciaba y terminaba sucesivamente. Estaba en silencio, sus puños fueron liberados y en su rostro se veía confusión. Por la verdad, todo siempre fue una mentira, todo lo que llegó a conocer una vez fue una ilusión hermosa. De repente ambos ojos se coloraron en un tono negro, claramente estaba perdida y esas ganas de luchar habían desaparecido. Idiota. ¿Por qué nunca lo dijiste? Intentó reclamar, pero vio como Katsuro empezaba a brillar más. Él sabía lo que estaba ocurriendo, ni él mismo podía hacer nada, y al escuchar su petición, esos ojos oscuros se posaron en Katsuro, mientras intentaban no ceder al llanto. Dime, hermanito. Indagó suavemente, esperando la petición o la última cosa que le iba a pedir su hermano, pero al final de cuentas, sí resultó ser su hermanito al ser Katsuro menor que él. ¿Qué hubieras hecho si te contaba esto antes? ¿Rebelarte contra Bills? Lo siento, pero aunque duela decirlo, las cosas estaban mejor así, pero ahora creo que serías capaz de hacerle frente. Tose un poco más y antes de pedirle el favor que pensaba se vio como un poco de oscuridad abandonó su cuerpo. Esa oscuridad tomó la forma de Anaku, que se veía sana al haberse curado con la regeneración dentro del cuerpo de Katsuro, pero todavía estaba inconsciente. Posteriormente al lado derecho emerge de la tierra el pequeño topo demonio, es a ellos a quienes se refería como las dos pequeñas criaturas. Al verlos recordó el momento en el que los conoció, al topo lo encontró herido en algún lugar seguramente luego de ser perseguido por un depredador, y para salvarlo lo convirtió en demonio. Lo mismo con Anaku, era una humana que parecía no haber tenido una buena vida, pero aún así se veía con ganas de sobrevivir, a lo que Katsuro también la convirtió en un demonio. Si vas a matarlos, evita que sufran, y permite que tengan una reencarnación en una mejor vida. Yo fui quien los convirtió en demonios, pero no han lastimado a nadie. Tras decir eso, su cuerpo comenzó a agrietarse como si fuese un cristal. De pronto su pierna derecha se fragmentó, desapareciendo posteriormente en forma de partículas de luz. Eso era un indicativo de lo que le estaba por suceder a todo su cuerpo, y ese era el precio a pagar por obtener aquel gran poder, pero la razón era más compleja de lo que parecía a simple vista, ya que aquel poder no salió de la nada. Cuando quemó hasta lo último de su energía, usó su alma como una nueva fuente de energía. Básicamente había dado su vida, o más bien su propia existencia, para conseguir todo ese poder momentáneo, y eso le quitaba la posibilidad de volver a existir. Era algo curioso porque al inicio él no poseía un alma, fue con el tiempo que obtuvo una propia.
No te pediré que me perdones, aunque fuese mi papel no hice nada en negarme, y también actué por egoísmo, pero en fin, eso es todo, agradezco que me escucharas. Sonrió levemente y antes de siquiera escuchar la respuesta de Shido todo su cuerpo se fragmentó en pequeñas partículas de luz que fueron ascendiendo hacia arriba hasta perderse en la nada. Segundos después el lugar en donde había estado su cuerpo antes aparecen varias flamas, entre azules y doradas, aparecen una gran cantidad de esas flamas que desprendían algo de luz. Aquellas flamas eran las almas de todas las vidas que tomó. En cuanto Katsuro murió encontraron la libertad. Si lo hubiera hecho idiota. Los presentes bajaron suavemente la cabeza, pero después escucharon un grito femenino. Quien era Akuma, al recuperar sus recuerdos desbloqueó algo de sus poderes, y quien volando torpemente con sus 6 alas doradas se dirigía al lugar. No Katsuro. Su voz quebrada resonó y al poco tiempo que llegó intentó tomar aquellas llamas y partículas, pero Shido la tomó con un brazo jalándola con él, mientras que una Akuma quien ya realmente era Akio trataba desesperadamente zafarse de los brazos de Shido. Akio ya se fue. Era la voz serena de Shido, la cual Akio en un lamento desgarrador se escondió en el pecho de Shido y los llantos ahora de la presente fueron quienes inundaron el lugar, mientras se veía como las partículas y flamas se alzaban en el cielo, dejando una estela azulada en su paso en el frío nocturno de la noche, que poco a poco fueron desapareciendo. Bueno gente de YouTube, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, si es así por favor comparte y suscríbete al canal, además de darle un like. Sin más que decir se despide su amigo Shido Akudama.